Salir a la calle, habiendo entrado a los 18, 19 y salir a los 28, tenía todas las preguntas abiertas. La primera, ¿para qué sirvo? No te voy a decir otra cosa, porque el tránsito desde el penal hasta mi casa, donde además me estaban esperando un grupo de compañeros y compañeras de la juventud con un cartel y con un hoz y un martillo, porque aprovecharon mi liberación en agosto del 84 para eso que el partido había definido como su autolegalización a prepo. Entonces, bueno, digamos que a mí me acogieron los compañeros y las compañeras como parte de mi familia, o mi familia junto con los compañeros y las compañeras, y yo no me cuestioné si lo que quería hacer era militar. Me salió solo. Estamos transmitiendo en la Onda Digital TV, hoy conversando con Rafael Sanseviero. Buenas tardes, Rafael, gracias por recibirnos acá en tu casa. ¿Qué tal, Daniel, Roberto? Es un gusto. ¿Cuántos años tenés? 61. No se nota, ¿no? Estaba acertado cuando te dije cómo estás joven, cuando nos encontramos. 61 años y con un inicio en la actividad política muy joven. ¿A qué edad te integraste a militar? Y yo empecé a militar a los 13, o capaz que a los 12, porque... No, creo que a los 12, porque cumplí 13 en junio del año 1969, y cuando entré al Liceo Zorrilla fue en abril del 69. Fue un año singular porque las clases empezaron tarde, fruto de que el 68 fue un año de mucha confrontación, entre otros del movimiento estudiantil. Suspendieron las clases y las iniciaron un mes más tarde. Y ya casi enseguida, yo creo que a veces uno no tiene tan claro la certeza de los recuerdos, pero mi primer recuerdo del inicio de las clases en ese año fue subir la escalinata del Liceo Zorrilla y que hubiera una doble fila de lo que hoy son granaderos, que en aquella época eran policías de la metropolitana, recibiéndonos a los que pasábamos del pantalón corto al pantalón largo en ese momento. Y ahí empecé a militar. Eran las épocas de la fíliate y baila, como decían algunos. Sí, se bailaba algo, pero sobre todo lo que nos hacían bailar en los milicos, ¿no? ¿Empezaste a militar gremialmente o gremial y políticamente, simultáneamente? No, ¿Cómo? yo me afilié a la UJC enseguida que entré al liceo, pero era todo un mismo movimiento, ¿no? En mi caso, porque la actividad gremial formaba parte de la atmósfera. Inmediatamente había volanteadas, inmediatamente había asambleas, inmediatamente había discusiones. Unos meses antes había muerto Liberarse, Hugo de los Santos, Susana Pintos, todo eso gravitaba sobre nosotros. Unos meses después estábamos ocupando los liceos porque venía Rockefeller. Es decir, yo sé que es difícil recuperar en el hoy, en hoy, el humor de aquella época, pero está difícil separar el impulso que uno tenía cuando ingresaba a estudiar en esos años, precisamente, en el 69, en el 70, de lo que era el ambiente militante. Sí, como que en esa época permeaba todo, la política, la actividad, no se podía ser ajeno, ¿no? Bueno, sí. Yo creo que era muy difícil ser ajeno, era muy difícil no sentirse tocado, era muy difícil no sentirse afectado, para bien o para mal, porque claro, en aquella época nosotros los militantes, teníamos la idea de que todo el mundo sentía como nosotros, y el que no sentía como nosotros era porque no entendía muy bien lo que pasaba. Andando el tiempo fuimos descubriendo que en realidad hay muchas maneras de entender lo que pasa, y eso también formaba parte de los dilemas de aquella época. Sí, todos tenemos de alguna manera nuestras historias personales, ¿no? Y tú también tenés las tuyas. Provenís de una familia ligada a la militancia política. Tu padre era Walter Sanseviero, que
secretario de la Juventud Comunista, ¿no? Háblanos un poco de tu recuerdo de Walter. Sí, mi padre murió cuando yo tenía 14 años, 14, 13. De 13 para 14, estuvo en coma durante un año, durante todo el año 1970, después de sufrir un accidente vascular. Cuando inauguraron el Congreso de la En la Juventud, inauguración, ¿no? del séptimo Congreso de la Juventud Comunista, era un momento interesantísimo. Yo lo vivía, tenía 12, 13 años, estaba ahí en la masa que disfrutaba de la lucha, de la calle, de la tensión de la vida en ese momento. Y en esos tiempos que mi padre era secretario general y un colectivo de gente bastante veterana, que no viejos por supuesto, pero de una formación muy linda, muy sólida, constituían un elenco precioso de gente que orientaba, que alentaba, y sobre todo que nos colocaba muy alto en nuestra expectativa, ¿verdad? Yo me acuerdo que en ese congreso se hablaba de la rebelión juvenil, porque claro, era 69, acababa de pasar el 68, los jóvenes desbordábamos la calle, desbordábamos los diques, desbordábamos la historia, y bueno, me acuerdo de mi padre diciendo frente a la rebelión juvenil: solo decimos que estamos para forjarla y la vamos a llevar todo lo más alto posible. Y para mí, ver a mi padre en esa circunstancia era una situación muy conmovedora y muy estimulante, por decirlo así. Insisto que mi padre nunca hizo de mí un objeto de militancia. Es más, sé que uno de sus momentos duros fue cuando el primer aniversario de la muerte de Liberarse, que el movimiento estudiantil había decidido salir a la calle en 18, en agosto del 69, había una gran represión, y yo les dije a mi madre y a mi padre: yo voy. Y me acuerdo que en silencio me dijeron: bueno. Fui muerto de miedo, caminando casi por el cordón de la vereda, lo aclaro, porque aquello era pesado. Pero sí, ese año que yo compartí militancia con mi padre, es una forma de decir, fue un año que me marcó mucho en el sentido de mi sentimiento de pertenencia, ¿no? de sentir que los ámbitos de militancia, la juventud, el partido, el gremio, el movimiento obrero eran parte de mi mundo propio, de mi mundo familiar. Y en ese ambiente, ¿cuál era la idea de Rafael Sanseviero de 12, 13 años al ponerse a militar? ¿Qué era lo que quería cambiar? ¿El mundo, el país, el barrio, el liceo? Es imposible que yo pueda decir qué quería cambiar, porque en realidad yo podría repetir de una manera más o menos aproximada lo que eran nuestros discursos políticos, los discursos políticos de la época. Pero lo más interesante que yo recuerdo no era el programa político con el que actuábamos, sino la pasión con la que vivíamos aquel momento. Hice referencia hace un rato a que en junio del año 1969 vino Rockefeller a Uruguay como parte de una misión política del secretario de Estado norteamericano, Nelson Rockefeller, y la decisión de todas las agrupaciones políticas, pero a mí la que más me interesaba era la Juventud Comunista, de todas las agrupaciones políticas de izquierda en el movimiento estudiantil, fue evitar que Nelson Rockefeller pisara Montevideo. Y fue una decisión que logramos cumplir, porque Rockefeller picó en el aeropuerto de Carrasco y fue directo a Punta del Este cuando ese no era su plan original. Y para lograr ese resultado político ocupamos centros de estudio, hicimos barricadas, apedreamos vidrieras de empresas norteamericanas. Realmente construimos un escenario en pocos días de imposibilidad de que este señor entrara a Montevideo. ¿Y por qué hacíamos esto? Porque sentíamos un profundo compromiso con las víctimas de las acciones de la política exterior norteamericana. Ya fuera en América Latina, ya fuera en Vietnam, ya fuera en África,
Entonces, esa pasión de sentirnos como individuos muy pequeños probablemente, pero como colectividad, capaz de disputar el espacio público de nuestra ciudad para evitar que un personero de lo que repudiábamos, de lo que detestábamos, de lo que nos indignaba, la pisara. No, yo no la puedo traducir en una consigna, no te puedo decir, era el antiimperialismo. Sí, el antiimperialismo era la forma de expresar un estado de ánimo que teníamos. El tiempo fue pasando y rápidamente, cuando uno lo mira hoy hacia atrás, en aquellas épocas no era tan rápido, pero rápidamente llegamos al 73 y al golpe de Estado, al Sí. rompimiento institucional. Fue rápido. De todas maneras sí, fue rápido, fueron momentos, como una catarata de sucesos en determinado momento. Ahora, ¿cómo te agarra el golpe de Estado en 1973? Siendo un adolescente también, ¿no? Con 16 años. 17. Cumplí, sí. No, 17, tenés 17, razón. sí. Disculpa. ¿Cómo me agarra? De sorpresa. Pese a todas las advertencias. Pero no era que estaba todo previsto. Sí. Pese a todas las advertencias políticas y a los discursos, creo que buena parte de quienes nos socializamos políticamente en esos años, precisamente en esos años, no creíamos que fuera a ocurrir. Es decir, había una mezcla, yo creo una mezcla bastante, una mezcla ingenua se podría decir, pero que también tenía que ver con nuestra voluntad. O sea que era una mezcla de ingenuidad y de voluntarismo y de deseo que nos llevaba a pensar que pese a que todo indicaba que en Uruguay lo que se estaba viviendo era el prólogo de un golpe de Estado, nosotros creíamos que a pesar de todo la mezcla de la historia de la sociedad uruguaya, de la historia virtuosa de la sociedad uruguaya, eso que en aquel momento llamábamos el carácter al final de todo civilista de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que era un discurso muy común en determinados sectores de la izquierda, no de todos, por supuesto, junto con nuestra fuerza, nuestra capacidad, con las tradiciones, con el sentido de responsabilidad quizá un poco excesivo que en algún lugar le atribuíamos a las direcciones políticas de los partidos de la derecha, que en última instancia podrían estar patrocinando el avance de la derecha, pero que no iban a llegar al final o al rompimiento. Todo eso yo creo que contribuyó a que para algunos, y yo estoy hablando de mí, pero creo que no creo que en una encuesta yo quedara solo en este sentimiento, podamos decir que lo viví con cierta sorpresa. No sé si no me refiero al 27 de junio, me refiero a todo ese proceso del último año o de los últimos 9 o 10 meses. Incluso yo siempre, en esta cuestión que se hace de cortar generaciones, ¿no? Vos sos de la generación del 68, yo siempre digo, yo soy de la generación del 70, y cuando digo el 70 se me viene a la cabeza algo que es muy preciso, que es el día que triunfó la Unidad Popular en Chile, el 7 de septiembre del 70, cuando decenas y centenares, quizá miles de jóvenes salimos a la explanada de la universidad a celebrar y de alguna manera a anticipar que algo que solo sosteníamos en los discursos, pero que no estábamos muy convencidos, esto es, que en América Latina era posible que de pronto la izquierda llegara al gobierno sin tener que tirar tiros, por primera vez había ocurrido. Yo siempre digo que entre los comunistas y en algunos sectores de la izquierda eso era un discurso muy fuerte, pero en la práctica teníamos nuestras dudas y teníamos nuestras previsiones también, que era la capacidad armada de actuar. Entonces, yo creo que entre el 7 de septiembre del 70 y el 11 de septiembre del 73, el día del golpe en Chile con toda su crudeza, porque el golpe en Uruguay tuvo otras características, el proceso de agudización de la dictadura como fue distinto, pero en ese lapso yo creo que se abrió y se cerró una esperanza que fue la que el golpe de Estado aquí vino a frustrar, ¿no? De que bueno, al fin y al cabo somos América Latina y al fin y al cabo nos va a tocar pasar por nuestra hora amarga. Y tú hablabas de las características de los golpes y el proceso de agudización de la dictadura en nuestro país.
es en ese proceso de agudización cuando tú caes detenido, ¿no? Sí, yo... Cuando caes, la última vez, digamos que... Sí, la última. Sí, nosotros en esa época, todos de alguna manera, ustedes también y mucha gente, y no solo, por supuesto que no solo comunistas, militantes de todos los sectores de la izquierda, pasábamos por el proceso de la represión de distintas maneras y yo diría progresivamente. En los años 70, los primeros 70, con la policía disputábamos la calle, y esto también era otro sentimiento fuerte en los jóvenes de ese momento. Con las bandas fascistas disputábamos la calle. Y bueno, sí, a mí me detuvieron en dictadura en 1974, en una pinza, y por tonto. Bueno, por absolutamente tonto, llevaba un documento para hacer un diario clandestino, y pararon el ómnibus, un 143 en la calle Ramón Henador a las 11 de la noche, y yo me asusté y saqué el papel y lo tiré, y un soldado que estaba abajo, que no había subido al ómnibus, me vio, me bajó con el facímil de aquel diario de la Juventud Comunista, y allá fui a dar primero al kilómetro 14 y después a la Guardia Metropolitana en la calle Magallanes, donde mucho tiempo después supe estaba funcionando el comando de la COA que se estaba constituyendo en ese momento. Y bueno, ahí estuve muy pocos días, estuve 5 días, fue donde por primera vez sufrí la tortura como tal, en un sentido planificado y organizado. Y después volví a caer preso 3 meses después en el Departamento 2 de Inteligencia. Ahí ya no fue otra tontería, pero es que la vez anterior me habían soltado sin documentos, y mi madre había denunciado mi desaparición. Entonces, 3 meses después fui a la jefatura a sacar la cédula y me dijeron, pero usted está requerido como desaparecido. Bueno, me detuvieron, me llevaron a mi casa. En mi casa había todo lo que siempre hubo en mi casa, obras de Lenin, obras de Marx. Y estuve 1 mes y medio en inteligencia. Nuevamente nos torturaron hace poco. Ahí ya habías cumplido la mayoría de edad. Sí, ya había cumplido, en los 2 casos había cumplido la mayoría de edad. Fue inmediatamente. En esa segunda caída en inteligencia fue curioso, porque al Partido Comunista se le había ocurrido festejar su aniversario en el Palacio Peñarol con una actividad musical y cultural a la que iba a participar Mercedes Sosa, iba a participar La Camerata, iba a participar Citarrosa, y bueno, Mercedes Sosa no la dejaron entrar al país. Y de pronto estábamos todos de plantón, y ahí empecé a ver por abajo de la capucha que llegaba gente vestida de negro. Y un rato después supe que era La Camerata entera, vestida con sus trajes para tocar. Y Citarrosa no estuvo ahí, no me acuerdo de él, pero estuvo detenido también. Pero ahí ya la cosa era más complicada, porque en esos días cayó preso Jaime Pérez ahí en inteligencia, y Jorge Mazarovich, y un oficial de inteligencia del Departamento 2 me llevó a ver a Jaime muy lastimado y muy golpeado. Entonces, cada caída era más intensa que la otra, ¿no? Y eso es lo que se vivía un poco en esos días. Y sí, después caí a finales de 1975. ¿Cómo fue tu detención? ¿Qué responsabilidad tenías en ese momento en la estructura de la UJC? Y yo estaba en la dirección del regional del centro, del Regional 1, en un proceso yo diría muy caótico, porque el pasaje a la clandestinidad de nosotros fue otro episodio fantástico, ¿no? Porque éramos las mismas personas que nos conocíamos de toda la vida, que nos poníamos un nombre falso con el cual nos empezábamos a llamar mutuamente. En ese periodo apenas empezaba a cambiar gente de una zona para otra, los universitarios venían a los seccionales territoriales, en fin, era toda una improvisación
sobre la base de que la dictadura todavía no había decidido avanzar sobre el partido y sobre la Juventud Comunista, ni sobre el movimiento sindical, ni sobre el movimiento estudiantil, como lo empezó a hacer en ese momento. Es decir, nosotros especulábamos todavía con la posibilidad de que la dictadura pudiera ser liquidada rápidamente, por lo tanto no hacíamos otra cosa que mantener los niveles de tensión que podíamos en ese momento, y la verdad que el aparato represivo nos dejaba mantener niveles de tensión importantes. Hacíamos manifestaciones, hacíamos pintadas, sacábamos materiales escritos, impresos. En ese año hicimos en el Liceo Zorrilla una cueteada formidable, no me acuerdo si fue el 1 de mayo o en alguna de esas cuestiones. Bueno, en ese tiempo a mí me pasó una cosa interesante, yo qué sé, curiosa. En el año 1973 me suspendieron y me echaron del Liceo Zorrilla. En el año 1974, para poder reingresar a secundaria, tuve que conseguir un director que personalmente firmara que se hacía cargo de mi persona y se hacía responsable de lo que yo pudiera hacer, cosa que conseguí con un director en el Liceo Suárez Nocturno. En ese lapso fue que caí preso en estos que te relaté en 1974, entonces ya el director ese dijo, no, pero así no puedo. Entonces, perdí ese año. Al año siguiente volví a entrar al Liceo Zorrilla sin que nadie se hiciera responsable de mí. Es decir, yo cuento esto ahora que me viene a la memoria porque era muy caótico todo. Éramos caóticos nosotros, pero era caótica también la gestión de la dictadura, porque en realidad todavía como que quedaban latentes, activos, vitales, formas de ser de la burocracia estatal uruguaya, del Estado, cultura, ¿no? Ese director al que yo fui y le dije, mire, yo estoy expulsado del Liceo Zorrilla por ocuparlo cuando el golpe de Estado en Chile y patatín, patatán, me dijo, bueno, está, dice, si vos te haces el vivo conmigo acá en el Suárez, yo sabés qué te hago, te pongo en la falda y te doy una paliza como hago con mis nietos. Volvamos ahora sí a tu detención definitiva. La última. Bueno, sí, eso fue en el marco del inicio de la operación Morgan contra el partido y de una operación que se llamó Trabajo, que fue contra la UJC, que se hizo en abril de 1975. Fueron a buscarnos a 300 o 400 militantes de la Juventud Comunista. ¿Vos estabas clandestino en ese momento o estabas en tu casa? ¿Cómo decirlo? O semi... Sí, o sea, yo no dormía en mi casa, pero la noche en que se hizo la operación Trabajo, el 19 de abril de 1975, estaba en mi casa. Y me escapé por la azotea de mi casa mientras mi madre frenaba a la policía. ¿Dónde vivía? En Bustamante y Comodoro Cuen, en el buceo cerca del Ombú. Y a las 2, 3 de la mañana corrí muchas cuadras, me tomé un ómnibus y me fui a la casa de una familia comunista, amiga, donde, traspasado el susto de que les golpeara la puerta a las 3 de la mañana, me hicieron entrar, me acosté a dormir y 2 horas después la policía fue a buscar a la gente que vivía en esa casa. Entonces, y a mí no me llevaron. Después alguien sacó las listas, robó las listas de todos los que nos habían ido a buscar en esa noche y aparecí como preso en las denuncias que hacía Radio Moscú, porque se denunciaba como presos todos los que se habían ido a buscar. Y entonces, bueno, eso fue, yo creo que ahí fue cuando quedé un poco más clandestino, o sea, un poco más, no volví a mi casa después de abril, pero estaba durmiendo en la casa de mi abuela, en la calle Uruguay Ejido. Mi abuela se había ido para mi casa, y además, sobre todo, no hace mucho pude ver los partes diarios de cuando me seguía la policía. Y me seguían y me perdían, no porque yo me diera cuenta que me estaban siguiendo, sino porque o ellos eran incompetentes o se iban a tomar un café. Y cuando me perdían, inmediatamente la indicación que le daban era vayan a tal esquina, a tal otra esquina, a tal otra esquina, porque en algún momento el día va a pasar por ahí. Okay. Y así hacíamos, porque así estábamos, en ese deambular, militando, perdiendo tiempo, haciendo las cosas que hacíamos. ¿Y dónde te agarran?
A mí me agarraron en San Martín y Guadalupe. ¿En la calle? Sí, en la calle, porque nos encontramos en una esquina con mi madre y yo para que yo la acompañara al taller mecánico donde estaba la camioneta de mi familia, que la había llevado yo, porque el mecánico no la conocía. Y los que nos venían siguiendo tuvieron, esto lo vi en el parte también, tuvieron la sospecha de que yo los había descubierto y les dijeron, bueno, deténganlo. La primera sorpresa, porque pasaban la información de que me había encontrado con una mujer, entonces la primera sorpresa fue cuando vieron los aseos, dijeron, pero ustedes son parientes. Sí, es mi hijo, dijo mi madre. Y juntos fuimos para inteligencia. Al rato llevaron a mi abuela, a mi hermano que tenía 8 años en ese momento, y ahí empezó el largo camino que terminó al final de la dictadura. ¿Qué sentiste en el momento de la detención? ¿Podés definirlo? No era la primera vez, entonces... ¿Pensaste que era otra más de esas...? Quise creerlo, pero había algo que me decía que no. Esa es la verdad. Porque, claro, era una mala costumbre la que nos habíamos agarrado los militantes, sobre todo la gente del Partido de la Juventud en esos 2 años, que entrábamos, nos daban mucho, poco, más o menos, a veces mucho a muchos. En esos años mataron a Nibia, mataron a Álvaro Balbi. O sea, no eran años regalados, pero de alguna manera nos habíamos acostumbrado a que si aguantábamos un poco y entrábamos y salíamos. De hecho, cuando a mí me llevaron esa vez, después de estar en la tortura, en inteligencia, me llevaron para el Cilindro con mis compañeros y otros muchos. Y yo pude mandar un papelito a través de mi familia a la dirección de la Juventud Comunista diciendo de acá nos podemos ir, y la respuesta que recibí fue no jodas, van a estar 6 meses y los van a largar. Y 2 meses después estábamos procesados por asociación subversiva con un mínimo de 6 y un máximo de 18 años. O sea, la sorpresa a la que me referí hace un rato no solamente fue la dictadura, el golpe, el quiebre institucional tan radical, sino que, de hecho, yo creo que durante mucho tiempo los milicos, la represión y la derecha tuvieron la capacidad de anticipar los acontecimientos. La tortura formó parte de la cotidianeidad de la dictadura y de la sociedad uruguaya, sí. Y la represión. Sí. Sé que no es fácil a veces hablar de eso, hay personas que lo manejan de una o de otra manera. Tú fuiste torturado, se puede decir que, bueno, creo que no hay calificativo para uno decir salvajemente torturado, yo qué sé, menos salvaje, más salvaje. La tortura es algo que hoy lo vemos como algo inimaginable en una sociedad democrática. ¿Cómo fue ese proceso, ese intento, ¿no? de derrotar no solo físicamente, ¿no? Porque creo que hay algo que todavía va mucho más allá de lo físico, ¿no? Sí, no era eso. Sobre todo para gente joven, el componente físico tenía momentos duros, pero en realidad la capacidad, yo te diría que la capacidad de recuperación del cuerpo humano en general es maravillosa, ¿no? Es maravillosa. Sí, habiendo pasado por esas situaciones extremas, ¿no? Uno puede decirlo, ¿no? Sí. Pero no, una cosa que me quedó sonando lo que dijiste, en realidad en las sociedades democráticas la tortura es una costumbre también. Antes de ser torturados los comunistas, en orden de acción política, fueron torturados mucho los tupamaros
y otras expresiones de la izquierda. Y antes de ser torturados ellos, eran torturados sistemáticamente los presos. Entonces, yo creo... Sí, tal vez debí decir que no cabe dentro de los cánones. Sí, de aceptables, de lo discursivamente aceptables, sí. Sin embargo, y ahora tengo otro comentario más. Yo creo que hoy por hoy hay un nivel de acostumbramiento social a la tortura como no la había antes, porque cualquier serie de televisión, cualquier película, cualquier juego o videojuego con el que se entretienen los jóvenes y los adolescentes contiene la tortura como un dato. O sea, parece que hubiera sido Trump el que hubiera programado ese, ¿no? Que es un gran epígono de la tortura. Entonces, yo te diría, nosotros de alguna manera, así como te digo que fuimos sorprendidos en muchas cosas, si algo no nos sorprendió fue la tortura, porque tanto a nivel de lo que venía pasando con las otras fuerzas de izquierda, que se denunciaba mucho y se denunció mucho en el Parlamento y se dio a conocer, como con lo que era la formación política nuestra, donde siempre estaba presente la tradición de las luchas aquí, allá, más allá, no me voy a extender ahora en esto, pero formaba parte de nuestro acervo saber que en algún momento eso podía suceder. Ahora, una cosa es saber que podía suceder y otra cosa es encontrarte allí en esa circunstancia, ¿no? Había en ese momento incluso un debate, o previamente, es un debate en la izquierda, ¿no?, sobre qué actitud tener ante la tortura, si un debate, hablar o no hablar, si decir, tratar de salvar, resistir tanto, si Giulio Fusic, me acuerdo de el reportaje al pie del patíbulo, ¿no? Como que uno a veces entraba a esa situación armado con un manual, decías vos antes de que empezáramos esta charla, ¿no? Sí, yo ¿cómo puedo ser justo? Que no voy a ser justo. Digamos, nada más evidente que una organización que se prepara, una organización política civil que se prepara para enfrentar el despotismo, necesita construir una noción de resistencia también a la tortura. Porque si no, no es imaginable afrontar una dictadura sin decir, bueno, es necesario resistir, es necesario cuidar a los compañeros y a las compañeras, es necesario no entregar. Eso es así y fue bueno que así lo hiciéramos. Creo que en algún momento la discusión sobre este tema tuvo dos componentes. Uno fue las diferentes perspectivas que había sobre este tema. Hay muchas perspectivas, o sea, hay muchas formas de resistir. Tú aludías justamente a que en el MLN había una preparación para resistir un determinado tiempo y después entregar la información sobre la base de que la organización conspirativa iba a cubrir ese vacío. Y es una estrategia. Nosotros la cuestionábamos porque colocábamos, digamos, la resistencia de la persona frente al enemigo de clase, visualizado como el que te torturaba, en un nivel que trascendía precisamente el hecho de dar o no dar información que de pronto ya no era útil. O sea, yo creo que la vida a nosotros nos demostró que el recorrido de construcción de una personalidad íntegra capaz de resistir los largos procesos de tortura que tuvieron que resistir muchos de nuestros compañeros en concreto, y de resistir las largas prisiones, contemplan una cantidad de matices que no estaban dentro de lo que era nuestra esquemática visión antes de que la represión empezara con nosotros. Entonces, no hubo sorpresa desde el punto de vista de que era quizá lo más esperado, ¿no? La tortura, los golpes, o un tiro en la calle, como sufrieron muchos de nuestros compañeros. A veces, hace un tiempo,
me hicieron una entrevista en una radio a propósito de la aparición del hijo de Ariel Ricci, que fue un personaje que traicionó nos traicionó a nosotros, convirtiéndose en un torturador, en un delator, militante delator. Me hicieron un reportaje porque, claro, yo lo denuncié a él, no como traidor, sino como torturador, y lo conocí mucho, lo conocí bastante. Y sin embargo, toda lo que yo pueda decir con respecto a su conducta despreciable, no me hace olvidar que atrás y antes hubo un aparato represivo que actuó sobre él. Y no me hace olvidar que si en alguna de las decenas de manifestaciones en las que salimos a la calle del IABA o las manifestaciones relámpago, en las que murieron otros compañeros, las balas le hubieran pegado a él, como podía suceder, porque siempre iba adelante, hoy sería parte de la galería de mártires. Entonces, hay una cuestión que no quita que yo no estoy tratando de quitar la responsabilidad individual. Solo digo que para ubicar dónde y cómo ocurrieron las cosas, el contexto es fundamental. Si hablas de Ariel Ricci, no nos olvidemos de otro personaje considerado nefasto en la tradición, en la historia de la juventud comunista, que es el Charleta Guldensov. Sí, he tenido la mala suerte, recién ahora en los últimos tiempos, de cruzármelo 2 o 3 veces en la calle, y debo confesar que mi primera reacción fue decir, ¿por qué este hijo de puta está tan bien físicamente, tan lozano? Cuando yo me veo al espejo y veo, porque realmente es afrentoso que un sujeto de esas características se mueva por la ciudad con el desparpajo que lo hace, ¿no? Porque Ricci por lo menos se escondió, anda por ahí mintiendo religiosidad, o capaz que no la miente, yo qué sé, en Brasil, pero anda por acá y realmente es un sujeto que hizo de la traición casi un apostolado, y de torturar, de violar compañeras, de teorizar sobre la paz y la familia desde su lugar en la secta Moon, y logró un nivel de tolerancia y de aceptación en la sociedad que a mí me agravia, a mí me agrede. A veces hay gente que dice, bueno, ¿y por qué ustedes son tan mansos? Y bueno, que cada cual saque sus conclusiones, por qué somos tan mansos. Yo creo que en principio no deseo parecerme a ellos. Tal vez en el final tampoco tenga ganas de ponerme en situación de revivir alguna de mis experiencias con la cárcel, no lo sé, no me interesa. Es como decía Díaz Coperi una vez que se discutía en el penal y unos decían los presos somos la vanguardia y otros decían los presos somos los idiotas, y Díaz Coperi con esa sabiduría que tenía dijo, y tal vez podamos decir apenas que somos los menos escurridizos y con eso quedamos a mano. No es fácil evaluar y valorar. Sí. Sobre todo a uno mismo. Sí. ¿Tú durante cuánto tiempo fuiste torturado? Esa última vez caí el 24 de noviembre y el 24 de diciembre, el día de Nochebuena, me sacaron de la zona de tortura, que era en el 3er piso de inteligencia, y me llevaron a una celda. O sea, fue un mes. O sea, eras torturado por la policía. Claro, sí, la policía. Cuando hice las denuncias en un grupo colectivo en el 2011, el juez y el fiscal que me tomaban la primera declaración me decían, pero entonces usted me está diciendo que es como si fuera acá en esta oficina, y abrían los brazos así, mostraban los corredores de los juzgados. Le digo, sí, efectivamente, estaban las oficinas, el corredor, el baño, y ahí era donde nosotros nos colgaban, ahí era donde nos daban picana. En esa misma oficina, que después la reconocimos, ¿no? Entonces sí, efectivamente, yo creo que ese es uno de las grandes deudas de los procesos de reconstrucción de la represión en Uruguay, es
el no haber podido todavía establecer con meridiana precisión que todos los espacios policiales fueron espacios de tortura. ¿Y qué le hacían a un joven de 18 años? ¿Cómo nos torturaban, preguntás? Sí. Bueno, el repertorio no era muy variado respecto a otras experiencias. Quizá, digamos, la técnica de la tortura no es muy original, aunque soy consciente que se fue perfeccionando. Había sofisticaciones. Sí, adquirió sofisticación y yo creo que también cada uno le pone, cada torturador le pone una impronta, ¿no? Nosotros nos tenían de plantón, desnudos, nos pegaban, nos ablandaban, nos colgaban en el baño de inteligencia, nos hacían submarino seco, nos daban picana. Yo tuve muy lastimados los pies, porque en algún momento me los quemaron con cigarrillos y después me ataron con alambre, se me hicieron unas infecciones bastante importantes. Y ahí tengo un relato muy curioso que retrata la mentalidad de un torturador. Claro, y entonces me llevó el Cacho Bronzini, un torturador muy conocido, el que secuestró a Elena Quinteros de la embajada venezolana, que era uno de los que nos torturaba con mucha pasión y con mucha creatividad. Me llevó así agarrado de la mano y le dijo: "Dios, señora, ¿cómo lo cuidamos? Mire cómo le hemos vendado los pies". Después, conociendo las experiencias de otros grupos de compañeros en los infiernos, en el ejército, en los cuarteles del interior, yo puedo decir, sin que resulte una ironía, que haber sido detenido por la policía en ese momento, en esa coyuntura, representó una relativa ventaja, porque estábamos en un lugar conocido, estábamos en un lugar que nuestros familiares conocían, no estábamos secuestrados y estábamos al inicio de un proceso que tenía como una de sus características la enorme masividad. Sí. Por lo tanto, no fue tan fácil y seguramente no éramos tan importantes ni tan relevantes nosotros también. Bueno, eso... No, porque me vino a la memoria que en ese mismo momento estaba mi tía en el infierno grande junto con Blair, con los compañeros del aparato de finanzas del partido, que sí formaban parte de el gran botín. En última instancia, nosotros, militantes de la Juventud Comunista, formábamos parte de lo que las Fuerzas Armadas podían considerar la periferia. No obstante lo cual, te voy a decir una cosa. En el documento con el que ingresé al penal de Libertad algunos meses después, hay una caracterización que a mí me resulta fantástica, porque dice: grado de peligrosidad al momento de la detención máxima, actividades reconocidas, pintadas, volanteadas y reuniones. Ajá. Sentencia 10 años. Entonces, yo creo que eso retrata la dictadura. Sí, sí, sí. Vos te convertiste de alguna manera también en un preso emblemático, ¿no? Y estuviste 10 años. Sí. 9 en realidad terminé estando. La sentencia fue de 10. Se puede decir que tu lugar de lucha contra la dictadura fue el penal de Libertad, ¿no? Sí. Que, claro, uno a veces lo localiza ya en Libertad, pero fue también una instancia de lucha, de resistencia, ¿no? De recomponer situaciones al inicio y después de afrontar esa cotidianeidad, ¿no? Porque había organización política dentro del penal también. Sí, sí, claro que había organización política y además realmente nosotros, yo creo que en general todos nos sentíamos muy en una trinchera de lucha. Ahí sí que la formación... Ahora, ¿cómo era eso de el día a día, ¿no? ¿Pasaban los días o la sensación era que no pasaban? Bueno, la sensación
No, yo llegué al penal con un grupo de compañeros de la juventud, junto con Jorge Yambruno fuimos los primeros en ir al Celdario y estar con los Tupamaros. Había mucha novelería sobre nosotros y nosotros teníamos mucha novelería sobre lo que ocurría. El penal todavía estaba en una fase de, voy a decirlo con una expresión un poco antigua, de fascistización. O sea, el penal de los Tupa cuando llegaron en el 73 fue un penal y después lo fueron convirtiendo en el penal que terminó siendo. Cuando nosotros llegamos estaba en esa fase, ¿no? O sea que todavía quedaban espacios de encuentro, espacios de actividad. Bueno, nunca desaparecieron, siempre nos las arreglamos para tenerlos. Pero yo creo que como te digo, una etapa de novelería, del día a día, de conocernos, de aprovechar de alguna manera aquello que era absolutamente inédito. Y de pronto te encontrabas que había pasado años. Y de pronto, ¿no? Y yo cumplí mis 20 años en el penal a los pocos meses de llegar. Y de pronto te encontrabas que habían pasado 2 años. Y de pronto, y yo ahí empecé a hacer un juego. Pensaba, tengo 10, ya llevo 6, entonces estoy transcurriendo el año 7 y me faltan, por lo tanto, me hacía unos engañifas muy lindas para ir avanzando. Pero sí, el penal fue muy complicado en algunos aspectos, porque las Fuerzas Armadas lograron hacer de los penales, no solo el nuestro. Todavía queda por escribirse la historia comparada de las cárceles de varones y de mujeres, que fueron muy diferentes. Pero lograron hacer de los penales lugares de desgaste, ¿no? De erosión física, emocional. Y nosotros desplegamos dentro de lo que pudimos nuestras estrategias de resistencia. Tenía que ver con protegernos, con proteger a los compañeros. Se vivía el miedo. La tortura estaba planeando. Creo que uno de los temas sobre los que se habla muy poco y sobre todo que hablamos muy poco los hombres que estuvimos presos es sobre el miedo, porque lo teníamos. Y un miedo que a veces jugaba pasadas complicadas. Para sacar gente a torturar del penal traían una ambulancia que estaba siempre estacionada a la vista de todo el mundo. Y cuando la ambulancia se movía y se estacionaba abajo, ya se sabía que alguien lo iban a sacar. Bueno, eso lo hacían con mucha frecuencia y no necesariamente se llevaban a alguien para la tortura, pero claro, el tiempo que transcurría era un tiempo de miedo y yo me animo a decir era un tiempo miserable, porque era un tiempo en el que uno no estaba pensando, ojalá que sea yo para que no le toque a otro. Es decir, ese proceso de erosión tenía muchas facetas, ¿verdad? Y entonces la construcción de la solidaridad, de la identidad, de los cuidados, era parte de nuestra cotidianidad. Y así iban pasando los días y así iban pasando los años. Y podríamos hablar, sí, pero seguro que sí. Retorna la democracia, retorna Rafael Sanseviero a la calle, a la militancia, a recuperar el tiempo perdido también, ¿no? Porque prácticamente fue toda una juventud, una etapa que hoy uno pasa, nuestros hijos la han pasado de una manera que tú no la pudiste pasar. Pero volvés a la militancia y llegás incluso a ocupar la Secretaría General de la Juventud Comunista, ¿no? Sí, bueno, si me preguntaste por el golpe y te dije sorpresa, si me preguntás por la salida de la cárcel, te digo un miedo atroz. No tenía la más mínima idea de cómo manejarme. Después de muchos años adentro de una celda mínima y en una lógica, sobre todo en una lógica donde la mayor parte de las decisiones no las tomaba yo, y las que tomaba yo eran las decisiones mínimas de la vida, hasta íntimas, las que tomábamos con los compañeros en cosas que al fin y al cabo eran relevantes en la perspectiva, pero no eran relevantes en el día a día, porque el régimen de vida estaba absolutamente determinado por reglamentos y por la represión. Salir a la calle, habiendo entrado a los 18 o 19 y salir a los 28,
tenía todas las preguntas abiertas. La primera, ¿para qué sirvo? Bueno, no te voy a decir otra cosa, porque el tránsito desde el penal hasta mi casa, donde además me estaban esperando un grupo de compañeros y compañeras de la juventud con un cartel y con un hoz y un martillo, porque aprovecharon mi liberación en agosto del 84 para eso que el partido había definido como su autolegalización a prepo. Entonces, bueno, digamos que a mí me acogieron los compañeros y las compañeras como parte de mi familia, o mi familia junto con los compañeros y las compañeras, y yo no me cuestioné si lo que quería hacer era militar. Me salió solo. Te lo voy a decir así. Me salió solo porque mientras iba descubriendo quién era aquel tipo que había entrado adolescente, había salido ya adulto, pero sin las herramientas del adulto, porque no había tenido oportunidad de experimentarlas, ¿qué mejor podía ser que militar, ¿no? Militar para que se terminara la dictadura, militar para reconstruir los gremios, militar para reconstruir el Partido de la Juventud, militar. Entonces, un poco así se dio. Si lo dijera de otra manera, creo que estaría... digamos, hay muchos otros costados para mirar esto que yo hice, pero creo que el corazón de la cosa fue ese. Fuiste diputado. También. En 1989 te eligieron, sí, en ¿no? el 90, del 90 al 95. Agarraste la crisis del Partido Comunista, te quedaste sin partido. Sí. Fue un poco como aquel cosmonauta soviético que lo dejaron en el aire porque le había desaparecido la Unión Soviética. La suerte que la bancada y la colectividad que nos quedamos sin partido fuimos más numerosos que ese astronauta, ¿no? Sí, esa fue una etapa... Esa fue una etapa dura también, pero yo personalmente la viví como un proceso muy interesante desde el punto de vista de que, a diferencia de lo que mucha gente cree y sostiene, capaz que tienen razón y yo estoy equivocado, yo creo que la crisis del Partido Comunista tuvo más que ver con la relación del Partido Comunista con la sociedad uruguaya que con lo que venía de la crisis del campo socialista. La crisis del campo socialista le dio un marco general, lo aceleró, pero en realidad ya en los años 88, 89, 90 se venía gestando un proceso crítico dentro de del partido, de la juventud, del Frente Amplio, de las organizaciones sociales. En esos años se dividió la CNT, el PIT-CNT, se dividió la FEU, se dividió el Frente Amplio, el Partido Comunista se vació de buena parte de su militancia, y quienes estábamos allí intentamos un esfuerzo de interpretación de lo que estaba sucediendo para seguir, en lo que a mí respecta, para seguir rescatando aquella colectividad con la que había atravesado toda esa parte de mi vida, incluyendo la cárcel. Y bueno, un día fui a una conferencia departamental del partido y miré y no estaba mi madre, no estaba mi tía, no estaba mi hermano, no estaban mis hermanos de la cárcel. Y yo, además del debate político, dije, ¿por qué estoy acá? Hoy puedo repetir muchas respuestas positivas a por qué tenía que estar ahí, pero me interesa compartir en este momento con ustedes eso, ¿no? Porque esa dimensión fue desde siempre parte central de las razones por las cuales yo estuve en política. El formar parte de colectivos con los que me sentí identificado, aun cuando eso nos llevara a la cárcel o a una manifestación. La experiencia parlamentaria sí fue complicada, pero también debe haber sido interesante, ¿no? Y desde el punto de vista personal tuyo, tú fuiste un legislador joven, en un país que no se caracterizaba por tener legisladores jóvenes, no. Y en una izquierda que no se caracterizaba por tener legisladores jóvenes. Había tenido la UJC a Gilberto Ríos como una especie también de ruptura con eso, ¿no? Como diputado, pero vos entraste con
32, 33 32 años. 32 años. Sí, creo que Gilberto era más joven que yo cuando entró. Cuando entró, sí. Sí. Sí, pero ves, ahí eso. Pero fuiste electo además diputado como miembro de la Juventud Comunista. Sí, ¿no? sí, por iniciativa de la Juventud Comunista. No, digo que Gilberto realmente, antes de ir a mi experiencia, fue una personalidad muy significativa, porque entró en ese paquete de gente que no estaba proscripta, pero que eran los organizadores del último tiempo de la resistencia a la dictadura, ¿no? Y tuvo ese privilegio de llegar al Parlamento, a un Parlamento donde no había muchos con experiencia, y fundaron con Marcos, con Gonzalo Carámbula, con Toriani, con Sica Blanco, fundaron la nueva época de los legisladores comunistas. Y realmente cuando yo entré fue yo creo que intervinieron algunas casualidades. Una de ellas fue casualidad. Fue el impulso de la gran votación de la lista 1001 del Partido Comunista, que llevó a que un séptimo candidato a diputado por Montevideo entrara. La casualidad fue que caía el socialismo en el mundo y el Partido Comunista era la lista más votada en Uruguay. Sí, crecía, sí. Esa gran paradoja, de las tantas paradojas de esa campaña electoral. No, y lo que yo te quería comentar es que sobre esto es que la otra casualidad fue, bueno, la Juventud Comunista reclamó en el Congreso del partido ese año tener un lugar, y el lugar que se nos dio fue el séptimo, lo cual también habla de que lo que vos decís de la falta de tradición no era solo falta de tradición, sino falta de práctica, porque nadie esperaba 7 diputados por Montevideo. Y la otra es que Telman Borges, que también estaba en la lista de Montevideo, decidió ceder su lugar e irse a Colonia, porque el séptimo era él. Igual creo que entramos 8 en esa ocasión, sí, ¿no? Más, pero de todas maneras fue una concatenación de cosas. Y lo otro que tuvo esa campaña electoral y esa elección fue que fue la primera vez que un candidato dentro de las listas del Partido Comunista tenía una campaña propia, que la hizo la Juventud Comunista y su equipo de propaganda maravilloso, que venía del impulso de la dictadura. Bueno, ustedes, Ganzúa, todo aquel colectivo de militantes, muchos de los cuales habían estado presos y salieron en la mitad de la dictadura y tuvieron la fuerza, el coraje y la decisión de volver a ponerse en situación de ser presos y torturados nuevamente. Y se hizo una campaña propia para un candidato que era el séptimo candidato, y esa campaña tuvo características bastante singulares. Ahora ya pasaría desapercibida, pero en aquella época no. Y entre otras cosas me dejó adentro de la Cámara de Diputados con una plataforma, con una serie de puntos, entre otros la legalización del aborto como una cuestión propia. Que por cierto, no siempre se recuerda que cuando nosotros empezamos con eso, Rodríguez Camuso, que era el primer candidato a la Cámara de Diputados de la 1001, dijo: si eso se mantiene, yo no voy, y la dirección del Partido Comunista le dijo: bueno, usted no vaya, porque eso se mantiene. Y él fue y se mantuvo. Sí. Entonces, sí, la Diputación tuvo como dos momentos, ¿no? Mientras estuvimos en el partido, donde más o menos teníamos unos roles asignados, yo trabajaba en los temas de educación, y después cuando se quebró el partido y nos fuimos masivamente todos los diputados y los senadores, y entonces tuvimos que construir un escenario que fue, de acuerdo con el general Sereñi, una bancada independiente. Y al mismo tiempo tuvimos la oportunidad de construir nuestro camino y nuestra agenda, que ahí fue donde yo trabajé con Marcos Carámbula y Carmen Beramendi y otros compañeros. Trabajamos el tema bioética, eutanasia, aborto, SIDA, es decir, y fue muy interesante porque para mí fue la apertura a campos temáticos y a grupos sociales con los que no trabajaba. La feminista, la asociación de meretrices profesionales, el encuentro con Perico Pérez Aguirre por esos temas, en fin, fue un tiempo muy interesante. ¿Y cómo quedó tu relación con el Partido Comunista? Bueno, con el partido formalmente no tengo ninguna relación.
Ni él me busca ni yo lo busco. Me encuentro con muchos militantes y dirigentes del partido en numerosos ámbitos y tenemos una relación de diálogo entre gente que está en el mismo barco social uruguayo, ¿no? Es decir, en la izquierda uruguaya. Los primeros años, después del 90, y dos fueron duros, fueron muy duros, porque salir del partido fue un proceso complejo para casi todo el mundo, y también porque había quedado alarvado un discurso de mucho rencor y de mucho desprecio para quienes nos habíamos ido, empezando por Jaime Pérez. O sea, especialmente centrado en Jaime Pérez y todos quienes, sin distingo, porque no todos pensábamos lo mismo. Claro. Pero hoy por hoy es una relación, yo diría, de respeto mutuo. Y hoy, yo qué sé, 20 años, prácticamente 20 años después de eso, ¿no? 20, 30 años, 30 sí, años. 30. ¿Te seguís considerando una persona de izquierda? Sí. Me sigo considerando una persona de izquierda. Sigo creyendo que la izquierda necesita, que la sociedad necesita este posicionamiento de reactividad frente a la injusticia, reactividad frente a los abusos del poder, reactividad frente de inconformidad con lo que viene dado, cuando lo que viene dado tiene que ver con la infelicidad de la gente. Esa es mi manera de sentirme de izquierda. Creo que en Uruguay hay un buen espacio para sentirse de izquierda. Me da la sensación que hay cosas que han crecido, que hay expresiones culturales que han crecido. Una es el izquierdismo, otra es el feminismo, otra es la conciencia ambiental, es decir, lo que antes formaba parte del patrimonio de grupos muy pequeños, hoy está diseminado en la sociedad y se expresa de muchas maneras. No creo ni que la violencia contra las mujeres, ni que los fenómenos Trump o de ultraderecha en Europa sean el resultado solamente de las determinantes económicas, ¿no? Yo creo que hay también un momento de eclosión de lo bueno y que esa reacción tiene que ver con eso. Y esa eclosión de lo bueno tiene que ver con que se ha diseminado. Antes éramos pocos los que pensábamos que era intolerable la injusticia y hoy más o menos se extiende. Ya no participás en barricadas. Por ahora. Por ahora. No salís a apedrear empresas norteamericanas. No, pero capaz que salgo a apedrear empresas chinas en algún momento. ¿Pero seguís manteniendo esa pasión a la que hacías referencia? Sí, bueno, con las capacidades de un tipo de 61 años, ¿no? De un joven. De un joven de 61 años, exactamente. Sí, la sigo. La verdad es que la sigo conservando. Me caliento, reacciono, protesto, escribo, me gano enemigos. Que son las medidas que yo tengo de este negocio. Rafael Sanseviero, muchas gracias. Daría para recién empezar a conversar, es lo que tienen todas estas charlas. Pero bueno, tal vez esa sea la idea, ¿no? Que a partir de este testimonio de Rafael, mucha gente converse. Ojalá que sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes.